Seguimos aquí por NSTV, el canal de Eurosiglo en Claves Políticas. Como les decíamos, todos los programas lo pueden ver siempre en el momento de estreno semanal, en las repeticiones, pero también a través de la plataforma de internet, lo que es Facebook, Twitter, tienen todos los links y vínculos para ver cada programa, y en el sistema NSNOW lo pueden ver cuando ustedes quieran, en la televisión o también en la plataforma de computadora, de teléfono, cuando ustedes lo deseen. Y lo habíamos anunciado. Un programa muy especial, con un invitado muy especial. Alguien que en su momento cambió el país. Hizo un giro que cuando se estudia la historia económica hay un antes y un después. Y que tiene mucho para contar. Y de un proceso que ha dejado muchas lecciones. Realmente es un honor tenerlo aquí, al ingeniero Alejandro Villegas. Bueno, decir ministro de Economía, ex ministro de Economía, es académico, es investigador, consultor en Uruguay y fuera del país. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de la invitación y de estar aquí. Bueno, ingeniero, quedó medio desacomodado ahora porque el lugar que tiene de encuentro y de discusión lo pararon por un mes o 2 meses. Ah, sí, es cierto. El Expreso Positas. Digo, que es algo interesante porque está vinculado a lo que fue un Montevideo donde la discusión de política, de economía, de cultura, se daba en los bares, ¿no? Sí. Esas tertulias de otras épocas, ¿no? Eso es la herencia española. La herencia de la tertulia. Bueno, ingeniero, estamos viendo un momento económico muy importante y muy complicado para la región, con cambios, ¿no? Estamos viendo Argentina, donde entró un gobierno que tiene que tomar medidas para desarmar un entramado complicado. Entonces, nosotros veíamos, usted tuvo que desarmar un entramado complicado en su momento, donde Uruguay venía de un destacamiento, donde venían enredos. ¿Cómo fue? ¿Es fácil salir? ¿Es fácil encontrar la fórmula de salir de esos entreveros de medidas que distorsionan tanto la economía? Estamos hablando de lo que pasó en los 70. En los 70. Sí, bueno, por supuesto es una pregunta complicada. Me hace acordar a una frase de un filósofo alemán, no me acuerdo el nombre, pero decía, frente a una pregunta que le hacía algún periodista ya del siglo XIX, si la respuesta es simple, está equivocada. Pero yo voy a tratar de simplificar, porque la respuesta es difícil. En las cosas que hicimos aquí en los años 70, en particular las que yo participé personalmente, hay una mezcla de correcciones que se habían iniciado ya antes. Es decir, después de una época, yo diría infortunada, económicamente, por la influencia europea. Era una época en la que se quería fijar todo también, todo aquello de los años 30, donde hubo una influencia fascista en Sudamérica importante, comenzando por la crisis financiera de Wall Street del año 29. Que acá pegó un poquito después. Que aquí pegó un poco después, pero tuvo mucha influencia. Aquí, en otros lados de Sudamérica, vino una época de dirigismo exagerado en materia monetaria y cambiaria, la manía del tipo de cambio fijo y esas cosas, y después los controles de importación, el desastroso controlor de exportaciones e importaciones, el dirigismo en el comercio exterior. Todo eso se consolidó aquí y en otros países, en Argentina también, por ejemplo, y en muchos países de Sudamérica y del mundo, y hubo que desarmar todo eso 20 años después. Usted decía que ya se venía desarmando antes. Yo creo que ya se venía desarmando. A mí me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra, ya hubo una especie de reacción contra ese dirigismo exagerado y muy proteccionista, que venía desde el año 30, 31. Y todo eso ya se empezó a hacer, pero con mucha lentitud.
Ahora, después ingeniero, en el caso del Uruguay, pero permítame sí, que termine en el caso del Uruguay, eso se empezó a hacer muy, muy suavemente en los últimos tiempos que gobernó el Partido Colorado, y después hubo también en el primer gobierno del Partido Nacional, en particular con el contador Assini, en el gobierno, hubo ya cambios muy apreciables, como la ley de reforma cambiaria y monetaria de diciembre del 59. Claro, ahora, después de ese Y gobierno... yo siempre digo, sí, siempre decía, lo dije públicamente en aquel momento y lo repito ahora, que yo lo que hice fue, básicamente en el año 74, cuando me llamó el presidente Bordaberry para asumir el Ministerio de Hacienda, lo que hice fue básicamente volver al imperio pleno de la ley 12.670 del contador Assini, que era una ley que llevaba ya 15 años y no se había aplicado cabalmente. Claro, yo le decía que después de aquel gobierno, de aquel primer gobierno nacionalista, cuando se aplica la reforma del 59, viene otro segundo colegiado blanco que vuelve a un dirigismo. Y en el gobierno de Pacheco Areco también tenemos varias medidas de fijación de precios, de salarios, que volvían a armar en el gobierno de Pacheco se siguió caminando en algunas cosas también con significativos progresos, pero no se desarmó todo el aparato al que yo aludía. Claro. Y lo que yo hice, básicamente, en los primeros días, en los meses que siguieron el 1 de julio del 74, fue cumplir cabalmente con la ley 12.670, que sigue rigiendo hasta el día de hoy. La tiene presente. Exactamente, la tengo presente y la tengo en mi carpeta como uno de los textos fundamentales. Estamos hablando del año 74 y usted llega con un plan, o sea, primero, también en ese momento ya estaba operando la dictadura militar, Sí. Bueno, con un presidente civil y con la Junta de Comandantes, pero a su vez había mucha discusión y dudas sobre hacia dónde ir. Sí. Y eso había generado expectativas, porque muchos hablaban de un movimiento peruanista, distintas interpretaciones sobre hacia dónde se iba a caminar el país. Usted llega con un plan. El tema es, ¿estaba claro acá, los militares sabían que usted iba a aplicar eso? Estaba muy claro, sí, yo creo que, y no tuve dificultad en aplicarlo, pero naturalmente hubo necesidad de dar algunas explicaciones, sobre todo. El presidente Bordaberry sabía bien de mis ideas, así que cuando me llamó a fines de junio de ese año, yo estaba en Bolivia en una misión del Banco Mundial y empecé, bueno, no fue el 1 de julio del 74 porque murió Perón ese día y Bordaberry tuvo que ir a Buenos Aires al entierro, pero fue unos pocos días después. Cuando empezamos en julio y agosto con los cambios fundamentales, bueno, se sabía lo que yo iba, si no, no me hubieran llamado. Claro, Claro, pero en ese momento usted recuerda que había, o sea, una tensión sobre hacia dónde se iba. Había un poquito de desconcierto en los círculos empresariales y a los jefes militares tuve varias reuniones para explicarles. Ellos ya conocían mis ideas a través del presidente Bordaberry, pero indudablemente que era un poco un cambio esencial, aunque fuera con leyes ya vigentes, ¿no? A nivel de mandos militares también había un fuerte concepto estatista, ¿no? Había un concepto estatista que se reflejó en los comunicados 4 y 7, por ejemplo, del año anterior. Claro, ya durante todo el año 73, el verdadero año de conflicto fue el 72, el año doloroso y más penoso. El año 73, ya después del verdadero golpe militar que fue en febrero, no fue en junio, fue cuando se desacató la obediencia al nuevo ministro de Defensa, el general francés. Así que ya todos los cambios políticos, se podría decir, se habían dado en el año 74. Pero todavía había una atmósfera de gobierno que me llevó un tiempo. No enfrenté obstáculos, pero sí tuve que
en círculos civiles y militares del gobierno, explicar con claridad lo que yo quería. Ahora, ve, usted tenía diseñado lo que quería hacer, o sea, usted sabía lo que había, la economía estaba en una situación complicada, y el paquete de medidas que usted trae, o sea, ya lo tiene en la cabeza, o sea, era algo que se estaba discutiendo a nivel internacional, o sea, ¿cómo se daba eso? Porque uno ve que es como que llega con el botiquín pronto para operar. Sí, bueno, yo estaba simplemente en una tarea en ese sentido relativamente fácil, porque por un lado era seguir las tendencias internacionales de apertura comercial, de economía de mercado, que eran también consecuencia de todo un periodo de posguerra que fue mucho más claro que la posguerra lamentable después de la Primera Guerra Mundial, que no se supo qué hacer, y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se salió de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de los gobiernos, en particular de Estados Unidos, que era el más poderoso, y también de los países europeos que habían pasado por una época muy mala, tenían las ideas bastante claras y así lo hicieron las cosas bastante bien. La prueba es que la segunda mitad del siglo XX fue una época de consolidación política y de seriedad muy distinta de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Y eso por el lado internacional. Por el lado interno, también yo tenía la ventaja de que ya las discusiones principales habían tenido lugar internamente en el campo militar, en el 72, 73 y primera mitad del 74. Y en el primer semestre del 74. Y segundo, desde el punto de vista legislativo, y eso, simplemente se trataba de aplicar las leyes que no estaban vigentes. Yo tengo aquí, por ejemplo, y creo que es una respuesta, es parte de la respuesta a su pregunta. Yo tengo aquí, por ejemplo, en mi carpeta, la carta que yo le hice el 2 de septiembre de 1974, o sea, 2 meses y medio apenas de mi designación, y una carta muy breve. ¿Qué es una carta a quién? Es una carta: señor presidente, ministro de Economía y Finanzas Uruguay, señor presidente del Banco Central del Uruguay, contador Carlos Ricci, presente. Estimado señor presidente, en nombre del Poder Ejecutivo, me es grato transmitir a esa autoridad monetaria nuestro criterio con relación al funcionamiento del mercado financiero de cambios, solicitando al señor presidente se sirva a tomar las medidas adecuadas para proceder a su implementación. Segundo párrafo y nada más. Se estima conveniente proceder a la liberalización del mercado financiero, eliminando toda restricción de acceso al mismo, de modo tal que el precio de la moneda extranjera sea determinado por el mecanismo de la oferta y la demanda. El Banco Central no intervendría activamente en dicho mercado, salvo en ocasiones especiales y cuando lo estime oportuno, comprando y vendiendo, sea para moderar oscilaciones especulativas o para robustecer su posición en alguna moneda, pero sin contrariar en ningún caso las tendencias fundamentales del mercado. Saludo al señor presidente con mayor consideración y estima. Y esto fue lo básico. Pero esto se basaba en que estaba vigente ya la ley 12.670, aunque no se aplicaba en la práctica, del contador. La ley de la reforma monetaria y cambiaria. De diciembre del 59. Bueno, esa es una, pero no fue la única, porque hablábamos de comercio exterior, hablábamos de mercado interno. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de las otras medidas y verlo en perspectiva. Y además, después también me interesa ver, ingeniero, desde su perspectiva, mirá, usted es un hombre económico, pero bueno, es un hombre político en el hecho. Es decir, claro, en esa época había medidas que eran fáciles de aplicar. Economía política. Economía política. La política económica es primero política y después económica. Pero digo, había una facilidad a la hora de instrumentar medidas porque no había que discutirlo internamente. El tema es cómo se da, claro, cómo se traslada eso a un periodo democrático. Claro. Hacemos una pausa y seguimos hablando. Estamos con el ingeniero Alejandro Beck Villegas, aquí en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con el ingeniero Alejandro Beck Villegas, exministro de Economía y Finanzas en 2 periodos,
73, 74 y después fue el final 83, 84. 84. Vamos a hablar de eso después porque también era un momento muy especial en el cual era esa transición hacia... El retorno a la normalidad institucional. Exactamente. Bueno, hablábamos del tema cambiario. Decía, usted nos leía la carta que le mandó el presidente del Banco Central. En realidad decía, había que aplicar una ley vigente. Parece sencillo, pero no es tan sencillo cuando uno tiene varios precios de dólar y... ¿no? Al escuchar la carta parece fácil. Pero hubo otras medidas vinculado a la apertura comercial, a la apertura económica del mercado interno y a la promoción de inversiones, que ahora justo estamos hablando en estos tiempos sobre el tema de exoneraciones impositivas a promover inversiones. De todas esas medidas, ¿a usted qué es lo que le parece que era todo un combo indisoluble? ¿Había unas que eran más importantes que otras? ¿Otro tenía más efecto? Bueno, hubo algunas medidas como la eliminación de las detracciones a las exportaciones y otras medidas que se adoptaron muy parcialmente durante mi primer ministerio, pero que las completó mi sucesor, el contador Arismendi. Se llevaron a cabo después, pero tendieron en la misma dirección. Ahora, hubo también algunas medidas, usted me habla de promoción de inversiones, y le quiero aclarar que en el tema de promoción de inversiones, las leyes que se aplicaron durante los últimos años y las que se empezaron a aplicar en esa banda eran fruto de una gestión gubernamental anterior. No fueron dictadas mientras yo era ministro. Y yo discrepo un poquito con algunas de esas medidas, incluso algunas vigentes, porque me parece que la promoción de inversiones extranjeras no debe ser materia de una resolución administrativa, porque las inversiones, en mi experiencia por lo menos, no con gobiernos, pero sí con empresas europeas y sobre todo norteamericanas, es que los grandes inversionistas vienen a hacer inversiones importantes a este país por las condiciones generales que se dan. Que darles condiciones particulares que implica una discriminación y se presta a la corrupción y a otras cosas, introduce una arbitrariedad que a mí no me gusta. Yo creo que hay que hacer una libertad de mercado, permitir las inversiones, pero no discriminar entre los inversores y darles ni un tratamiento negativo, pero tampoco un tratamiento discriminatorio positivo, porque los grandes inversores se mueven en base a examen de la rentabilidad de lo que se ofrece, como el caso de las plantas de celulosa. Claro, el tema es que la rentabilidad muchas veces está vinculada a lo que son las reglas de juego en general. Aquí se dictaron disposiciones legales internas excelentes que abrieron el campo a toda la explotación forestal. Eso me parece perfecto, pero lo que no me parece bueno, saludable, es negociar con inversores, por importantes que sean, amparándose en disposiciones que son aplicables a ese caso, pero que no son aplicables a otros casos, porque la experiencia, repito, de las grandes empresas, es que las grandes empresas esa misma arbitrariedad del fisco y del gobierno no les gusta. Les gusta una atmósfera general, disposiciones claras, que se apliquen a todo el mundo y después no cambiar las reglas del juego. Claro. Y en eso el Uruguay tiene un prestigio adquirido a través de muchos años, de muchos gobiernos y de 3 partidos políticos distintos, como el día de hoy, que no han cambiado estas reglas fundamentales. Y eso es lo que inspira confianza al inversionista. Además, la confianza se construye con el tiempo, ¿no? No es con una medida puntual. El tema es que muchas veces hay algún negocio que está por decidirse y va a depender de lo puntual, ¿no? Ningún inversionista grande, con talento y con dinero, va a entrar a un país simplemente por las promesas que le haga un gobierno vigente, sobre todo si es un gobierno relativamente nuevo. Claro. Sí, eso también. No son tontos, claro, los inversionistas. Los negocios son a largo plazo. Claro. Quería decir, bueno, volviendo a las reformas de aquel periodo del 74,
que decíamos, la parte cambiar la parte comercial. Nosotros ahora estamos muy metidos con la cabeza del Mercosur, cómo funciona, pero en aquel momento la economía estaba bastante cerrada y usted hablaba de que incluso había impuestos a las exportaciones. Exactamente. O sea que ahí hubo otro tipo de medidas de política comercial que iban en la misma línea. O sea, lo suyo era... Impuestos muy grandes porque además con el tipo de cambio diferencial al exportador de algo industrial se le daba un tipo de cambio que era el doble del tipo de cambio que tenía para sus importaciones, al revés. Más allá de que no podía haber protestas en las calles, no tenía protestas de Y empresarios. eso de poner esa arbitrariedad para el inversionista en manos de una oficina, por prestigiosa y bien intencionada que sea del Estado, a mí me resulta inconveniente. Le decía, más allá de que no hubiera protestas en las calles, no había empresarios que decían, pero me está desarmando todo este negocio. ¿Cómo se daba eso? No entiendo la pregunta. Digo, no había sectores empresariales que se veían perjudicados por desarmar esa protección sobre protección exportadora, pues tenían un dólar especial o incluso para empresas locales? En general se trataba de, no por inversiones, entre tracciones lo que se buscaba, lo que yo busqué, y yo estaba implícito en todas las medidas que había tomado el contador Assini 15 años antes, no discriminar y no darle a las exportaciones un impuesto, o en el caso del sector rural sobre todo era muy elevado. Claro. Usted estuvo 2 años ahí, ¿no? Y en el Ministerio. La primera vez 2 años y medio, la segunda vez 1 año y medio. Ahora, ¿qué faltó por completar ahí en materia de política económica? Porque después uno lo que tiene es que viene un periodo con todo aquel mecanismo de la tablita, del dólar, que termina con un tema de endeudamiento. O sea, usted se fue. ¿Y qué vio que faltó por continuar o qué se cambió que pudo haber distorsionado aquella reforma? ¿Usted dice después de mi primer ministerio? Después del primer ministerio. Bueno, al contador Arismendi, los años que siguieron, que fueron unos cuantos, yo me fui en el 76 y volví en el 83. 83. Principios del 83. En todos esos años se prosiguió con un mejoramiento fiscal, de prolijidad, de eliminación de impuestos. Lo habíamos empezado también en mi ministerio. Yo una de las cosas que hice en el segundo año, en el año 75 creo que fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido el segundo semestre del 75, fue aprovechar que estábamos instalando en el Ministerio de Hacienda la primera computadora IBM para la Tesorería y Contaduría General de la Nación, y aproveché uno de los primeros trabajos que le pedí al contador general y al tesorero, que manejaban la máquina esta, que era una novedad tecnológica, fue que identificaran todos los impuestos que eran insignificantes, que daban trabajo a las oficinas fiscales, pero que no recaudaban casi nada, y los eliminamos todos. Eran como 60 o 70 impuestos. Los eliminamos todos en la ley de la... Ahí aprovecharon la computadora. Fue uno de los primeros trabajos de la computadora. Bueno, ese trabajo de simplificación tributaria, que era no molestar al contribuyente, si no es por una carga que valga la pena para el fisco, claro. Eso se prosiguió muy bien y los números fiscales fueron mejorando gradualmente. Yo no dejé un fisco equilibrado. Ya a finales, todavía a principios del 76 había, porque además había habido la crisis petrolera. Había estado el tema del impacto de la crisis petrolera. Y la crisis agrícola, mejor pecuaria, había bajado mucho el precio de la carne y había subido enormemente el precio del petróleo. Así que el balance de pagos del Uruguay era muy malo, no solo por culpa nuestra. Pero todo ese trabajo lo consolidó y lo hizo muy bien el contador Arismendi. El tema yo le decía lo de la tablita porque en realidad uno ve que se replicó el problema en Argentina. Yo siempre fui enemigo de la tablita. Yo recuerdo una entrevista, creo que era en Correo de los Viernes, que... Aquí lo tengo entre los recortes, justamente,
de esta carpeta. Yo no sé si no estaba incluso con una caricatura suya. Sí, aquí está el dibujo. Qué casualidad. El correo de los viernes. A ver si lo podemos mostrar. Me pidieron... El correo de los viernes era el semanario era un semanario de gente llegada a Julio María. Julio María. Sí. A ver si lo podemos mostrar. Pero qué increíble. Es del 30 de abril del 81. Y yo aparezco en una caricatura en la foto. Y el reportaje es sobre la Argentina. Eran los tiempos en que ya la tablita había entrado en decadencia en la Argentina. Claro. Y a mí me prohibieron una opinión sobre el tema argentino. Y yo lo que dije básicamente, después hablé bastante, pero lo que dije básicamente, y está en el título, a ver, permítame. El error fatal fue la tableta. El error, a ver si lo mostramos, a ver, acá. Esta es la tapa. Correo de los viernes era el semanario, bueno, dirigía Sanguinetti, Claro. Semanario de la lista 15, y acá está, lo hicieron con una caricatura de Arotza. De Arotza. De Arotza. Beck Villegas habla sobre Argentina, reportaje página 16 y 17. Había una picardía periodística acá, ¿no? Del sanguinetismo, porque decir... Fíjense que la fecha era, estábamos acercándonos a las elecciones. Sí. Todavía faltaban 2 años, pero ya se estaba... Sí, más o menos las elecciones 30 de abril del 81. 10 nuevos pesos valía. Pero, bueno, pues yo recordaba eso, no, déjalo, que era... En realidad, digo, picardía periodística, pues le preguntaban por Argentina, claro, pero también había una referencia. Obviamente, sí. Arismendi era ministro en ese momento y sin duda que no le debe haber gustado mucho ese reportaje mío. Claro. Ahora, eso era un proceso que se veía de que por un tema de reservas, no se sostenía, volver a tener una fijación, un tipo de cambio fijo. Para mí el tipo de cambio fijo es un error intrínseco que no puede ser, porque las variaciones de la atmósfera cambiaria en una economía de mercado de un país chico, además sometido a un continente donde ya es pequeño y en el mundo entero ni hablar, tener un tipo de cambio fijo es atarse las manos. Claro. Vamos a hacer una última pausa y vamos a hablar de cómo está viendo la economía ahora. O sea, ¿cómo vio la llegada de la izquierda al gobierno en materia de política económica? Y ahora que tenemos esta situación con Argentina, con un Brasil que cambia, con una América Latina que está cambiando, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas para Uruguay? Es un país chico, un comercio que está vinculado muy con estos países vecinos. Hablamos de eso, luego de una pausa. Estamos con el ingeniero Alejandro Beck Villegas, aquí en Claves Políticas por el CTV, el canal de Nuevo Siglo. Breve pausa y se volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con Alejandro Beck Villegas, hablando de economía, hablábamos de historia y vamos a hablar de ahora. Veo que le gusta tener archivo impreso, ¿no? Recurre. Me gusta. Le gusta. Hablamos de la economía de ahora. Decía, le preguntaba referencia a, hoy usted hizo mención, decía, en un país donde han gobernado los 3 partidos, ¿no? Los partidos tradicionales y la izquierda. Cuando llegó la izquierda al gobierno, en política económica, y ahora llevamos 2 periodos y pico, ¿no? Con este tercer periodo. ¿Cómo vio la política económica de un gobierno de izquierda? Bueno, a mí me parece que las cosas se hicieron razonablemente bien en los 2 gobiernos del Frente Amplio y el tercero que está en curso. Me parece que no hay nada nuevo, digamos. Hay algunos cambios, sin duda, como por ejemplo la introducción o el retorno del impuesto a la renta de las personas físicas, que yo lo había eliminado en el año 74, y que volvió a ser una componente importante del IRPF de la parte fiscal. Así que no se puede decir que no haya habido cambios, pero ¿Y usted, básicamente...
en contra de ese impuesto, ¿por qué? ¿Qué prefiere, grabar el consumo y no el ingreso? A mí no me gusta grabar los ingresos porque ahí aplico una tesis liberal extrema, que era un poco la de Valle Ordóñez también, que se negó siempre a implantar el impuesto de la renta, que ya estaba de moda en Estados Unidos. A mí el impuesto de la renta de las personas físicas me resulta una molestia para el contribuyente, exige introducir a las autoridades fiscales en cosas que son individuales y de naturaleza familiar. Así que a mí no me gusta. ¿Y le parece que la carga impositiva debe recaer sobre? Los impuestos deben ser para mí básicamente el consumo. Así que, pero en las otras cosas las reglas se han mantenido y yo creo que eso es lo que ha derivado en la gran confianza que merece el Uruguay al inversionista extranjero y al inversionista local también. Ahora, uno ve que Uruguay tuvo un periodo de mucho crecimiento, unas condiciones externas muy buenas, estuvo ese manejo de política económica, estuvo esa confianza en materia de distintos gobiernos, y el país tuvo un crecimiento fuerte. Pero uno siente como que le falta despegar al país. Es un país para que esté en este nivel. O sea, hay medidas de política que uno dice, bueno, con este tipo de política, a su criterio, Uruguay pasa a jugar en otra liga. Bueno, en estos años, si bien se puede decir que este año es un año de cierta dificultad fiscal, cierta, no muy grave, pero no es un año tan cómodo como los 10 o 12 años anteriores, pero también es cierto que se han hecho grandes progresos en estos 10 años y en los años anteriores, por ejemplo, en materia de producción rural. El interior del país es mucho más próspero que lo que era antes. Quizá Montevideo no refleje mucho avance, pero en la producción agropecuaria, en materia técnica de inversión, en el uso de la genética, en la tranquilidad, en la estabilidad que se le brinda al productor agropecuario, nuestro país ha avanzado mucho y eso le da un margen de maniobra muy importante. Ahora, sin duda que los fenómenos actuales, en particular lo de Argentina y Brasil, y la decadencia del Mercosur, por no decir cosas peores, sí, establecen una cautela. Sobre eso de Argentina, Brasil y la declinación del Mercosur y el hecho de que ya no se aplican a los miembros las disposiciones de eso, bueno, yo creo que eso hay que revisarlo sin duda, y lo están haciendo en cierto modo ya los gobiernos de Argentina y Brasil. Es decir, están estableciendo... Ahí al cambiar el gobierno, tanto en Argentina como en Brasil, hay un cambio de enfoque. El tema es qué pasa, cómo el impacto del cambio de gobierno hay un cambio de enfoque y eso se ve en todos los aspectos. Imagínense que hoy día, en este momento, están en China, en la reunión del Grupo de los 20, están presentes los presidentes Macri y Temer de Brasil. Y después se van juntos a Nueva York, a las Naciones Unidas, y ahí van a entrevistar a Obama, que también está en China en el día de hoy. Todo eso está derivando, y uno lo ve en otras cosas también, en una consolidación de una alianza Argentina-Brasil que tiene que establecer una zona de libre comercio, ya no un mercado común, como pretendió ser el Mercosur. ¿Ni una unión aduanera? No una unión aduanera con un arancel externo común que fue demasiado pesado, además un arancel externo que implicó, como bien lo dicen algunos artículos que ahí tiene uno de Jorge Caumón, por ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, 2 artículos excelentes del lunes 29 de agosto, hace una semana, uno de Jorge Caumón y otro de Carlos Steneri. El de Carlos Steneri se llama Repensando el nuevo Mercosur, que es justamente lo que hay que hacer. Hay que hacer
un nuevo Mercosur que no pretenda ser tan ambicioso como el de una Unión Europea al estilo sudamericano, como fue. Y que se concentre más en zona de libre comercio. Que se concentre más en zona de libre comercio, que no tenga un arancel externo común y que deje además a los países miembros que hagan a su vez convenios con otros países. Esta movida que está haciendo el presidente Tabaré Vázquez de hacer un acuerdo con Chile y que quiere hacer otro con Perú y Colombia, para usted es bueno. Exactamente lo que está haciendo Tabaré Vázquez en nuestro pequeño reducto. Yo creo que es lo que hay que hacer. Porque además no hay que olvidarse, y lo dice bien claro estos artículos de Caumont y de Kennedy, es que en una unión aduanera como la que se pretendió hacer en el Mercosur, demasiado ambiciosa, en tan breve plazo y con un arancel externo muy elevado y muy proteccionista, hubo más, en las palabras de Jacob Wagner, el gran economista de hace 50 años, que fue el primero que discutió estas cosas, un profesor de los más distinguidos de los Estados Unidos y del mundo. Yo lo conocí hace 40 años en Estados Unidos. Y bueno, Jacob Wagner ya decía que en estos pactos aduaneros hay creación de comercio, pero también hay desviación de comercio, porque cuando usted tiene un arancel externo desvía comercio que podía ser con el resto del mundo a concentrarse en la región. Usted le está dando región. una preferencia a los socios enorme. Y eso no es bueno, no es economía de mercado. Así que en los pactos con terceros países, en particular el que Uruguay puede hacer con Estados Unidos, o Argentina puede hacer con China, o Uruguay con China, o Uruguay con el mercado común europeo, hay que tener en cuenta eso. Y las zonas de libre comercio son más propicias que una unión aduanera. Pero Villegas, me quedan un montón de preguntas y además de preguntas a veces de cosas puntuales, ¿no? Decíamos claro. De vuelta, de hechos puntuales que seguramente son de interés. Se nos acabó el tiempo, pero lo veo también... la seguimos a la otro edad día. Que tiene que otro día la seguimos. O con algún fainán en el bar ahí con las tertulias. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, ¿eh? Ha sido un gusto. Le agradezco. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, nosotros terminamos por acá, Claves Políticas. Mañana Claves Económicas y nos reencontramos dentro de 7 días con más Claves Políticas aquí por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Muchas gracias por su atención. Que pasen bien. Este espacio fue presentado por Sandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Y Pronto, única empresa uruguaya distinguida en 2016 como empresa ejemplar por su responsabilidad social en América Latina.